Ina Finogénova. Vamos, Chami. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. La política de la derecha es destruir a las personas. Aquí en Colombia la derecha hace la misma faena con el primer gobierno progresista en décadas. Algunas personas ingenuas creen que es ser de centro caminar al lado de los que llevan un ataúd como amenaza y gritan muerte al presidente. La máquina del fango se ha disparado en Colombia, solo que aquí además asesina. Esa máquina bien aceitada con la mentira, el odio, el dinero se detiene con la movilización popular. Así se solidarizaba con Pedro Sánchez, el presidente colombiano, Gustavo Petro, hace unas horas. Los operadores del Lofer apuntan ahora sus lanzas contra el presidente del gobierno español y su familia. La estrategia y las herramientas son las mismas que ya se habían utilizado con mucha eficacia en los años anteriores, tanto en España como en América Latina. Total, si funcionó en casi todas las ocasiones anteriores, ¿por qué no seguir dándole allá donde sea necesario? ¿Por qué no, verdad? Nada nuevo en esta ecuación. Tenemos a un grupo de elementos de ultraderecha antidemocrática que, como no pueden ganar en las urnas, deciden revertir la voluntad popular mediante estrategias de acoso y derribo revestidas de legalidad. Las patas políticas y judiciales vienen acompañadas del pilar más importante en todo este entramado, que es la prensa corrupta, dispuesta a manipular, mentir, exagerar, difamar, todo en nombre de la libertad de expresión durante semanas o meses si es necesario, y a partir de ahí solo queda esperar que la víctima se agote y que tire la toalla. En algunas ocasiones las víctimas hasta quedaron presas sin pruebas o con pruebas falsas o muy discutibles, como en los casos de Lula o de Jorge Glass. Pero si las causas se terminan archivando, como le pasó a Pablo Iglesias, el daño está hecho. La imagen es muy difícil de reconstruir completamente y la prensa corrupta pasa a otra cosa. Empecé la sección citando a Gustavo Petro porque en América Latina conocen como en ningún otro lado de qué va todo esto y cuáles son las implicaciones. En el centro de todo nuestro análisis sobre la guerra judicial contra el progresismo siempre ha estado Lula da Silva por razones obvias. El caso Lava Jato le supuso más de 500 días de cárcel, una serie de tragedias familiares y el auge del bolsonarismo que sigue muy a flote y amenazando con retomar el poder. Pero hoy me gustaría repasar algunos casos de acoso y derribo mediático judicial menos conocidos e igual de escandalosos, en los que se hizo mucho daño y cuyos perpetradores salieron totalmente impunes. En Colombia, el plan para derribar a Petro arrancó antes de que Petro ganase la presidencia, siguió a lo largo de estos 2 años y continúa hasta el día de hoy. Y el papel clave en todo ello, además de la ultraderecha local, que no termina de asumir estar en la oposición, es de la revista Semana y más concretamente de Vicky Dávila, de la que, ojo, ya se habla incluso de que tiene ambiciones presidenciales, nada más y nada menos. A pocos días de la segunda vuelta electoral en Colombia, ese medio publicó lo que se popularizó con el nombre de Petrovídeos. Se trató de horas y horas de escuchas a Petro y sus asesores, que de alguna manera terminaron en manos de Dávila, que no contenía ninguna información realmente relevante o dañina para el entonces candidato, pero que lograron su objetivo, embarrar, redirigir los temas de los debates electorales hacia el fango. Pese a todo ello, Petro ganó las elecciones, de manera que a los operadores del Lofer les tocó trabajar muchas horas extra. En 2 años se abrió una investigación en contra del hijo del presidente, Nicolás Petro. Se llegó a acusar a Gustavo Petro sin pruebas de haberse aprovechado de financiación narco en su campaña presidencial, y hace tan solo unos meses la Fiscalía colombiana, aún con el fiscal Francisco Barbosa, de reputación cuestionable, ordenó allanar la sede del sindicato de maestros que donó 500 millones de pesos al Partido Colombia Humana, fundado por Petro. La Fiscalía sostuvo que las personas jurídicas no podían financiar campañas presidenciales, pese a que otras personas jurídicas financiaron la campaña presidencial del anterior mandatario Iván Duque, sin que eso supusiera ningún tipo de investigación, ni mucho menos un allanamiento. Y en todas estas situaciones, la que más energía, fuerzas vitales, tiempo, espacio y medios prestó a estas historias ha sido, como ya se puede deducir, Vicky Dávila y su revista Semana. La simbiosis entre muy entre comillas, medio de información y el Poder Judicial ha sido clave para que el gobierno de Petro tuviese un importante desgaste en estos 2 años. Quedan 2 años más de mandato de Gustavo Petro y ahora se trata pues de ver qué otras supuestas filtraciones o reportajes basados en el testimonio anónimo de un narco anónimo a quien Vicky Dávila decide proteger de las represalias del dictador Petro nos va a tocar leer próximamente.
Eso es, uno de los casos más terribles y bastante olvidados de guerra sucia mediática judicial le tocó a Evo Morales años antes de sufrir un golpe de Estado avalado por la Organización de Estados Americanos. En febrero de 2016, poco antes del referéndum constitucional, un periodista de Santa Cruz, tradicionalmente votante de la derecha católica y evangélica, Carlos Valverde, mostró en televisión un certificado de nacimiento de quien dijo que era el supuesto hijo de Evo Morales y su expareja. El programa no tiene desperdicio, veamos un fragmento, tuve que acelerar una parte para ahorrar un poquito de tiempo. Vamos, Xavi. La doctora Gabriela Zapata Montaño efectivamente es madre de un hijo de Evo Morales, de un chico que se llama Ernesto Fidel, supongo que Ernesto por Che Guevara, Ernesto Fidel Morales Zapata, eso es lo que se llama el niño, y su padre es Juan Evo Morales Ayma y Gabriela Geraldine Zapata Montaño. El niño Ernesto Fidel Morales Zapata nació el 30 de abril del año 2007 a las 11:30 en la ciudad de La Paz, provincia Murillo. Fue inscrito el 18 de junio del año 2007. Este documento es de Cochabamba, 3 de febrero del año 2016. Y la señora Gabriela Geraldine Zapata Montaño es hija de Grover Francisco Zapata Andia, de Neiva Nieves Montaño Romero. Y estos son los documentos que lo acreditan. El país no estaba, por lo menos hasta ahora, el país no estaba enterado de un nuevo hijo de Evo Morales y la verdad que no debiera importarnos a ninguno, aunque vaya uno a saber por qué no lo muestra. Digamos que es un asunto de seguridad y uno lo puede entender. Pero lo que no es correcto, y a mí no me importa con quién tiene hijo don Evo Morales, siempre y cuando estas figuras de aquí no se den. Esto es delito. Esto es un delito en este país. Esto se llama, en cualquier país del mundo, se llama tráfico de influencia. Esto se llama tráfico de influencia. La voy a poner a la madre de mi hijo a cargo del proyecto más grande que tiene, o de la alianza, del acuerdo, de la sociedad, o de los negocios más grandes que tiene el país. Todo acreditado con documentos, hora y lugar de nacimiento, nombres completos, rigurosidad máxima, vamos. Máxima. Durante los 100 días siguientes, la oposición boliviana, en conjunto con un grupo de grandes medios pertenecientes a la Iglesia Católica, hizo una telenovela de esta denuncia. A Evo Morales se le acusó de tráfico de influencias para favorecer a la empresa en la que trabajaba su expareja. Se le señaló por intentar silenciar el hecho de esa supuesta paternidad. Se abrió una investigación, en fin, pasaron 3 meses. Evo Morales perdió el referéndum, según algunos analistas, en parte por todos estos días de bombardeo mediático y judicial en alfombra, y cuando el resultado estaba sobre la mesa, el periodista que dio vida a la historia del supuesto hijo salió a decir que el hijo no existe. Claro, dijo que se lo ha inventado todo la expareja, porque obviamente la mujer siempre es la última responsable, no el comunicador que difundió estas mentiras sin verificar absolutamente nada. Luego lo confirmó un tribunal. El hijo de Evo Morales nunca existió, por eso nunca lo mostró. A Petro y a AMLO le inventan financiación narco, a Pablo Iglesias una cuenta en Granadinas, a Lula da Silva un piso regalado, a Evo Morales directamente le inventaron un hijo no nacido. Igual que en Colombia, el papel mediático fue clave para llevar a cabo todo este trabajo sucio. Así es, cuando todas las causas en su contra se archivaron, el periodista que difundió esa mentira se tuvo que ir un tiempito a Argentina, pero luego volvió y sigue ejerciendo sin mayor problema. En Ecuador, cuyo gobierno atacó la Embajada de México hace 2 semanas para secuestrar a otra víctima del Lofer, Jorge Glass, los integrantes de la Revolución Ciudadana pueden escribir 55 tomos sobre la guerra judicial y mediática que destruye carreras, personas, reputaciones y vidas. Pero uno de los casos más alucinantes de manipulación, con elementos transnacionales además, fue la presunta financiación de la campaña del candidato presidencial Andrés Arauz por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, la guerrilla, vamos. Y adivinen de qué pluma salió la exclusiva que facilitó en 2022 la victoria del banquero Guillermo Lasso. Bueno, nos ha quedado bastante claro que esas exclusivas suelen ser propiedad intelectual de la revista Semana, ¿no? Efectivamente, la revista Semana informó,
si es que ese verbo se puede usar en la misma frase con ese medio, que el ELN le entregó unos $80.000 a la campaña de Andrés Arauz. Luego de esa publicación se hizo viral un vídeo en el que supuestamente miembros del ELN le expresaban su apoyo a Arauz, sin duda creyendo que ese apoyo público ayudaría mucho a su campaña. Claro, aquí llega la parte más alucinante, porque es alucinante. El vídeo lo analizó un ornitólogo que oyó en la grabación el canto de un pájaro que solo habitaba en los bosques del Ecuador, y así se demostró que no podía haberse grabado en Colombia y por lo tanto no podía ser del ELN. La ornitología llegó a desmentir al periodismo, pero era demasiado tarde porque Arauz había perdido las elecciones. Y finalmente, no solemos hablar de Gabriel Boric en estos contextos, pero él también sufrió una campaña de desprestigio en plena campaña electoral. Al presidente chileno le han sacado una supuesta ficha médica que indicaba que se había sometido a un tratamiento contra la adicción a la cocaína. Han puesto a circular un vídeo en el que aparecía supuestamente drogado, cuando en realidad el vídeo era de una agresión que sufrió. El caso es que el goteo de estas informaciones ha sido tan intenso que tuvo que salir no solo a desmentirlo, sino también a hacerse un test de drogas. Nada de esto habría sido posible sin la participación más proactiva de toda una serie de medios de información que difaman, mienten, destruyen reputaciones y vidas en nombre de la libertad de expresión. Ya, el problema siempre es qué hacer con todo esto, ¿no? Si haces una ley de medios, pues te convierten automáticamente en dictadura. Si denuncias, además de gastar mucho dinero, tienes que esperar un par de añitos para que un juez diga que aquello no es verdad. O peor, como le pasó a Pablo, que diga que en democracia se puede ensuciar el nombre de un político simplemente por estar en política, que puedes decir de él lo que te venga en gana, incluyendo acusarle de delitos graves. Gracias, Ina. Lo que buscan es sencillamente han buscado sacarme de la vicepresidencia, anularme como actor político. Le hago esta pregunta. ¿Usted ha visto alguna prueba en contra de Jorge Glass? Una. ¿Está usted de acuerdo en que se utilice la justicia para perseguir a alguien?